Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a dar inicio a nuestra tercera clase virtual de lenguaje, titulado Textos expositivos. Vamos, ustedes ya conocen esta palabra, expositivos. Sí, en el colegio, en clase, me dejaban un montón de exposiciones, un montón. Exposición en ciencia, exposición en historia, exposición en literatura, exposición por todos lados. Así que sé perfectamente qué es exposición, Yo sé que sabes qué es exposición. Por ende, la palabra exponer es presentar algo, presentar. En este sentido particular, texto expositivo vendría a ser presentar un tema, presentar una información objetiva, sin emitir tú un punto de vista o una opinión. Solo expones, solo lo das a conocer. En este tipo de textos nos vamos a enfocar. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de texto expositivo. La principal riqueza del Perú es su diversidad. Poseemos una diversidad étnica, social, cultural y biológica que determina diversos modos de ser, de hablar, de sentir, de pensar. La diversidad entonces va más allá del color de la piel y los rasgos físicos. Se expresa en las formas de vida, en los sentimientos, las creencias, el sentido de pertenencia a un territorio, en la religión, los símbolos que estructuran lo femenino y lo masculino, entre otros elementos. ¿En el texto se describe? No. ¿Se explica o se argumenta? Cuando hablo de argumentación, es emitir una opinión sobre un hecho, sobre un determinado evento. Y no, aquí te está explicando por qué el Perú es diverso, porque tiene distintas razas, distintas culturas, de todo tipo. Nosotros hablamos, sentimos y pensamos distinto. El Perú es una gran masa de diversidad. Nosotros somos diversos en el color de piel, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, en nuestra creencia, en todo. Te está explicando, exponiendo un tema definido. En este caso es la diversidad en el Perú. Texto expositivo. ¿A qué llamamos texto expositivo? El texto expositivo es aquel que se usa para explicar un tema, así como ustedes lo hacían a la hora de exponer, pues explicaban, exponían, de ahí viene exposición. El texto expositivo es aquel que se usa para explicar un tema, funcionamiento, quizás un hecho, características. Básicamente su función es enseñar. Te enseña algo que tú posiblemente desconoces. Características de un texto expositivo. Es objetivo, no emite ninguna opinión, se basa en lo real. Es claro, preciso y ordenado. Expone, obviamente, por eso es expositivo. Y posee un lenguaje denotativo, no connotativo, denotativo. Un lenguaje que se expresa tal cual, es objetivo. Estructura. Introducción. Se presenta el tema. Desarrollo. Se explica el contenido del tema. Y conclusión. Un breve resumen de lo expuesto anteriormente. Ojo que no todos los textos expositivos tienen una conclusión. El primer texto que les presenté es tan pequeño que no cabe para una conclusión, pero la mayoría posee esta estructura: introducción, desarrollo y conclusión. La conclusión en este caso no es una opinión, es un resumen de lo anteriormente expuesto. Textos expositivos. Aquí tenemos un ejemplo. Entendemos por texto expositivo aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva absolutamente. En esta clase de redacción no se reflejan sentimientos, opiniones, ideas o pensamientos del autor. No, es meramente objetivo. La estructura se centra de manera que el tema tratado se muestre en forma de hechos, conceptos, ideas y sucesos comprensibles para el lector. Por eso, todo se ha de exponer de manera jerarquizada y clara para que el receptor entienda el mensaje nítidamente, sin que haya lugar a la confusión o mala interpretación. Por ello se usa un lenguaje objetivo. De esta forma, no se genera una mala interpretación en la información que se va a transmitir. Su importancia radica en que resume las explicaciones planteadas y deja una reflexión a quien leyó o escuchó el discurso. Este texto expositivo se divide en 3 partes, como ya lo mencioné. Introducción. Aquí presenta el tema
en este caso el texto expositivo. Desarrollo, se enfoca más en sus características y lo detalla a mayor profundidad. Y la conclusión, para cerrar el texto expositivo. En el primer párrafo, ¿qué es lo que me está explicando? Porque cada párrafo tiene un subtema. ¿Qué es lo que se me explica aquí? Dice, entendemos por texto expositivo aquel que expresa conceptos e ideas. Me está dando una definición de lo que es el texto expositivo. Por ende, tenemos en esa parte la definición. Luego dice, la estructura se centra de manera que el tema tratado muestre hechos, conceptos, ideas y se presenta de una manera jerarquizada. Estos son características del texto expositivo. Finalmente, su importancia radica en que resume las explicaciones planteadas y deja una reflexión a quien leyó o escuchó el discurso. Importancia del texto expositivo. Proceso de redacción. Sí. ¿Cómo puedo empezar a escribir un texto expositivo? Fundamental. Paso número 1. Planificación. Fácil. Debo establecer las pautas sobre el tipo de texto y tema que voy a desarrollar. Tema. ¿Qué tema voy a tratar? Tipo de lenguaje que voy a utilizar. En este caso, objetivo o denotativo. El propósito. ¿Cuál es mi propósito? Enseñar. Dirigido ¿a quién estará dirigido este tipo de texto? Su estructura, ya saben que posee una introducción, un desarrollo y una conclusión. Una vez que he planificado mi texto expositivo, procedo a la redacción. Es aquí donde viene la textualización. Empiezo a investigar sobre el tema planteado. Busco información. Ejemplo. Quizás me han dicho, elabora un texto expositivo sobre el coronavirus. Empiezo por la definición. A ver, ¿cómo puedo planificar? ¿Qué es el coronavirus? Voy a buscar información de fuente confiable, ¿no? Que me ayude a exponer este tema. ¿Qué es? Causas, ¿no? Orígenes, posiblemente. Debo informarme bien. ¿Qué más? Síntomas. Tratamiento. Prevención. Entonces, ir estructurando mi texto de manera adecuada para que el lector pueda captar el mensaje o la información que yo le quiero enseñar. Empiezo a buscar a través de libros, páginas web, toda la información, ojo, de fuente confiable, ya que es un texto expositivo y lo que busca y su propósito es enseñar. Yo no puedo enseñar utilizando cualquier fuente. No, tiene que ser una fuente confiable. Una vez que he reunido toda mi información, empiezo a transcribirlo. Bien, de aquí, lo saqué de aquí, perfecto. Y es ahí donde se aplica la textualización, el borrador de mi texto. Después que he transcrito todo o he armado ya mi texto expositivo, paso a la revisión y corrección. Tengo que releer el borrador que he armado, si coincide, si está coherente, quizás le falta comas, puntos, tildes. Debo de revisarlo todo. Al pasar por la revisión y corrección, veo que todo está ok, paso a la edición y esto es la publicación o la presentación de tu texto expositivo. ¿Qué es un texto expositivo? El texto expositivo es aquel cuyo objetivo es explicar, enseñar, mostrando una información objetiva. ¿Con qué propósito se escribe un texto expositivo? Con el propósito de enseñar. ¿Cuáles son las características de un texto expositivo? A ver, recordemos. Posee lenguaje denotativo, es objetivo, claro y preciso. Además, expone. En el texto expositivo, ¿los hechos se presentan de manera objetiva? Sí. Debo enfocarme en lo real, porque lo que busco es enseñar, no dar ningún tipo de opinión. ¿Cuál suele ser su estructura básica? Introducción, desarrollo y conclusión. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando una pequeña actividad. Nada, cualquier consulta ya saben a través de la plataforma. Espero que se cuiden mucho. Hasta luego.